Hola a todos, cumulonimbos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo súper interesante sobre qué es la meteorología y de dónde narices sale. Os invito a que toméis asiento, a que os pongáis cómodos, porque ¡empezamos! Y bien, yo siempre que quiero entender qué es algo o de dónde viene, intento ir a la fuente más fiable. En este caso, quise buscar el significado riguroso de la palabra meteorología. Para ello, fui a la RAE. Lo que pasa es que la RAE, la definición que nos da, es que es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos, y me parece un poco conciso para todo lo que queremos saber de ella. Te invito a que te vengas conmigo en un viaje por la historia de la meteorología para entender qué es esta ciencia y todo lo que lleva detrás. Antes de que se inventase la palabra meteorología, los habitantes de nuestro planeta ya comenzaban a entender la naturaleza cíclica de las estaciones. Y por ejemplo, los babilonios fueron los primeros predictores meteorológicos con solo mirar al cielo. La palabra meteorología viene del antiguo griego, de la unión de dos palabras, logos, conocimiento, y meteorón, en lo alto del cielo. Pero esta última no solo describía los fenómenos atmosféricos, sino que hablaba de todos los fenómenos que ocurriesen dentro de la bóveda celeste de la cosmología aristotélica, que en aquel entonces era el límite del universo. No es de extrañar que la creación de la palabra meteorología se le atribuyese al gran pensador Aristóteles, aunque con anterioridad Diógenes de Apolonia ya la había utilizado. En el 304 a.C., Aristóteles escribió un tratado constituido por 4 libros llamado Meteorológica, el cual fue el libro de referencia del estudio de los meteoros de la filosofía natural durante milenios, hasta la revolución científica del siglo XVII. Durante la Edad Moderna, la ciencia volvió a resurgir después de haber sufrido un grave estancamiento, debido a que tanto el Imperio Romano como la Iglesia Católica destruyeron por completo el pensamiento crítico. Pero en los siglos XVI y XVII, la ciencia volvió a la mente de los más curiosos, realizando así descubrimientos fascinantes. En esta época es en la que Isaac Newton escribió lo que aún hoy muchos dicen que es la obra científica más importante de la historia, Los Principia, y es que fue un punto de inflexión. Vamos a centrarnos ahora en los descubrimientos e inventos en el campo de la meteorología. En 1607, Galileo construyó el primer termómetro, y tenía una pinta como esta, el cual permitía calcular la temperatura ambiente mediante el cambio de densidad de un fluido con la variación de la temperatura, aplicando el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba al igual que el peso del fluido. Lo que se veía en el termómetro era como las ampollas con diferentes líquidos subían o bajaban en un movimiento vertical dependiendo de la temperatura exterior. En 1643, Evangelista Torricelli inventó el barómetro para medir la presión atmosférica y con ello descubrir que el aire que nos rodea pesa. Más tarde, Pascal y Descartes descubrieron cómo la presión atmosférica tiene relación con la altitud. Y en 1667, Robert Hooke inventó el anemómetro para medir la velocidad del viento. Ya entrando en el siglo XVIII, tenemos grandes descubrimientos, como la definición de la circulación atmosférica por George Hadley en el 1735, gracias a los vientos alisios. En 1780, Horace de Saussure inventó el higrómetro de cabello para medir la humedad del aire. En ese mismo año se creó The Societas Meteorologica Palantina en Mannheim, que coordinaba las observaciones meteorológicas a nivel mundial. Se observaba la temperatura, la presión y la humedad en una red de 39 estaciones, y aunque solo durase 12 años, fue un gran avance. En el 1804, Jean-Baptiste Biot y Louis Gay-Lussac ascendieron en globo hasta los 4.000 metros para tomar datos de la temperatura y la presión. En el 1824, el señor Fourier estableció los principios del efecto invernadero, y Gaspard Gustave Coriolis enunció el efecto Coriolis en el 1835. En el 1842, Elias Loomis creó el primer mapa sinóptico, muy parecido a los que se usan hoy en día. En el 1855, Urbain Le Verrier convenció a Napoleón III para crear una red meteorológica en Francia que después se extendería a toda Europa. En el 1863 se comenzaron a dar avisos en puertos y se empezó a publicar en el Boletín del Observatorio de París los primeros mapas meteorológicos diarios. Entrando en el siglo XX fue cuando la meteorología tuvo su mayor auge. En el 1922, Lewis Fry Richardson escribió Weather Prediction by Numerical Process, donde relacionaba la dinámica de fluidos con la atmósfera, y fue el primer intento de predicción meteorológica mediante modelos. Además, en este siglo, Biel Bjerknes y su equipo crearon un modelo de generación, intensificación y disolución de ciclones medios en la atmósfera.
Carl Gustav estudió el flujo atmosférico a gran escala en términos de la fluodinámica, y además demostró que había oscilaciones que se regían por el principio de conservación de la vorticidad potencial. En los años 50 es cuando se comenzó a correr los modelos con los computadores, y en el 1951 se creó la Organización Meteorológica Mundial. En los años 60 llegó Edward Lorenz y su teoría del caos, o más conocida como el efecto mariposa. Esta afirma que según las condiciones iniciales de un sistema, cualquier cambio, por más mínimo que sea, puede provocar grandes cambios. Entre la década 60 y 70 ocurrió lo que se denomina la explosión tecnológica, y se lanzó el primer satélite meteorológico, TIROS 1, con el cual se realizaron grandes avances en el terreno de la meteorología. Pero, ¿qué es la meteorología? La definición que he encontrado que más me ha gustado es la que da José Miguel Viñas en su libro Conocer la meteorología. No deja de ser un diccionario sobre términos de física de la atmósfera que es 100% recomendable, y abajo en la descripción os dejo el link. Él define la meteorología como la ciencia que se encarga en estudiar los meteoros orientada principalmente a la predicción del tiempo meteorológico. Además, esta ciencia abarca desde el estudio físico, químico y dinámico de los fenómenos atmosféricos hasta la observación de todo lo que acontece en la atmósfera. Además del estudio de las interacciones del medio atmosférico con los diferentes componentes del sistema climático y el desarrollo de modelos conceptuales y matemáticos para predicción y pronósticos futuros. Bueno, y hasta aquí el vídeo de qué es la meteorología y de dónde narices sale. Si te ha gustado, no olvides darle a like y si no quieres perderte ningún vídeo sobre el tema, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis mirar al cielo. ¡Adiós!